Si bien es cierto que es difícil diagnosticar el TDA, aunque pareciera algo sencillo, pero no lo es. Y esto es porque hay cosas que confunden, ¿no? Y esta confusión no es porque uno sea ignorante a la hora en que va a hacer su acomodo de información para el diagnóstico, sino porque los niños se presentan con otras cosas. Y los padres también en ocasiones quisieran que uno le diga que tiene otra cosa y que no precisamente tiene TDA, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras que es más frecuente que provoque esta confusión, César? ¿O a qué te has enfrentado tú? ¿De por qué se confunde el TDA? ¿Qué pudieras explicarnos? Yo he tenido mamás en la consulta que me han dicho, y este niño es hiperactivo desde antes de nacer. Yo notaba como me pegaba más patadas que el primero y me hacía, venga, a moverse dentro de la tripa, y yo notaba que esto no era normal. Y le decía al papá, mira, toca aquí, y pegaba patadas hasta el papá, que estaba antes de nacer, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que los síntomas normalmente en niños muy pequeños, o sea, en la definición dice que el niño tiene que tener unos síntomas de inatención, hiperactividad muy por encima de lo esperables para su edad evolutiva normal. Y que estén en varios ambientes de la vida, en casa, en el colegio. Entonces, pasan varias cosas. Primero, el niño a edades pequeñas no está en varios ambientes. Suele estar con su papá, con su mamá y ya está. Y pues con sus abuelos. No, bueno, pues según se va moviendo al preescolar, pues ya se va exponiendo a distintas situaciones. Pero, y luego al principio es difícil de distinguir de lo que es esperable para la edad. Entonces hay papás que dicen, no, pues este niño pues es un poco, en España dicen movido, es muy nervioso, se enreda mucho y bueno, pero no, como no tienen mucho para comparar, porque solo tienen un niño o a lo mejor dos, pues no saben muy bien. Entonces, lo primero es diagnosticarlo de lo que es esperable o normal para la edad según alguna situación que pueda estar sucediendo, por ejemplo, que se estén mudando de casa o que esté pasando algo en la familia o alguna situación un poco difícil que estén teniendo. Pues, por ejemplo, ahora mismo en el caso de la pandemia hay mucha gente que como el niño pues está en casa haciendo o es colegio online, pues no está funcionando igual que si va a su colegio normalmente, no tiene esa estructura. Entonces pues hay niños que están teniendo unos síntomas que pueden parecer TDAH. Digamos la comparación con lo que es normal para la edad o normal alto para la edad. Y yo algunas veces he diagnosticado eso, digo, este niño tiene o TDAH o hiperactividad normal alta para la edad. Y lo que pasa es que con eso lo que hay que hacer es esperar un poco, porque si es hiperactividad normal alta tiende a ir un poco mejor y tiende a moldearse con la exposición a normas, con ir al colegio, etcétera. Pero lo que yo sí que hago en estos casos es decir, bueno, no sé lo que le pasa a este niño, pero vamos a dejarle 6 meses o 9 meses y le voy a volver a ver en la consulta dentro de un tiempo. Lo que no hago es decir, esto ya se le va a pasar y ya está, no volverle a ver. O sea, yo creo que es importante para los papás también decirles, vamos a darnos un tiempo y definir ese tiempo. ¿Cuánto quieren ustedes esperar? 6 meses, 9 meses, un año, año y medio, lo que ustedes digan. Y entonces tener otra consulta de seguimiento después y ver un poco cómo van las cosas, que van un poco mejor y que el niño pues no ha necesitado mucha intervención o con un poco de intervención conductual va mejor, pues entonces pues ya está. Y luego también puede haber situaciones, como decía antes, difíciles que estén impactando al niño en ese momento. Entonces hay que descartar que haya alguna situación psicosocial difícil para que el niño pues esté teniendo todos esos síntomas. Pero lo principal que hay que diagnosticar en niños muy pequeños es que no tengan un problema médico que esté causando esos síntomas. Entonces, los problemas médicos pueden ser o de visión o de audición o algún problema del neurodesarrollo que el niño tenga. Problemas como problema de tiroides o que el niño tenga anemia o que no esté con una alimentación adecuada, y eso hace que el niño esté teniendo por un lado inatención y por otro lado hiperactividad.
Es importante lo que dices porque justamente por eso el diagnóstico hoy por hoy sigue recayendo en el médico. Y no porque el psicólogo, que hay psicólogos que obviamente con buena capacitación y conocimiento también pueden colaborar y casi que acercar mucho el diagnóstico. Incluso se pudiera decir que realmente también diagnostican, pero la diferencia estriba en estos aspectos que bien señalas tú de lo médico, que sí, entonces entra en la competencia del médico poderlo descartar, ¿no? Y es lo que se le llama como el diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando tú vas separando para ir dejando realmente la evidencia de los síntomas que pudieran estar siendo motivo de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Bueno, nosotros en el programa que estamos desarrollando aquí en Houston, yo cuando llegué, el primer día me dijeron, mira, vas a trabajar aquí. Y me mandaron a la consulta de pediatría. Estoy en pediatría y yo no soy pediatra. Soy psiquiatra y luego psiquiatra de niños. Yo no soy pediatra, pero la consulta de psiquiatría está metida en pediatría. Entonces, y claro, la información que tiene el pediatra, que conoce a la familia desde que el niño nació, desde que se lo pasaron justo el ginecólogo, que es después del parto, y le está siguiendo pues las vacunas, el desarrollo normal, conoce a los padres, conoce a la familia, a los hermanos. Esa información es valiosísima. Y entonces, en vez de empezar a hacer pruebas y pruebas como dando palos de ciego, si tenemos esa información del pediatra que nos dice, no, este niño ve bien, oye bien, la analítica de sangre es normal, no para diagnosticar el TDAH, que no se diagnostica con una analítica, sino para descartar otros problemas. Y le hemos hecho esto y esto, y bueno, pues el niño que se quedaba como pasmado y como demasiado quieto, pues le he mandado a neurología para que le vean a ver si es un trastorno por crisis de ausencias, y tampoco tiene eso, pues nos da una información grandísima. Y luego ya se pueden hacer otras evaluaciones de aspectos pues más cognitivos, de aspectos más de función ejecutiva, pero primero hay que descartar todos los problemas médicos que pueden estar presentes en un niño pequeñito, vamos, 2, 3, 4 años. A los papás les cuesta mucho trabajo el que el diagnóstico sea clínico, ¿no? Que no haya ninguna prueba de gabinete donde, pues, si es de un análisis de sangre y sale la anemia, si es un rayos X sale el hueso roto, pero los papás lo que buscan es, a mí enséñame en dónde dice, ¿no? También los docentes necesitan como una prueba que diga ahí, aquí está, ¿no? Y entonces es como llegar a algo físico que podamos ver y donde también podamos tener ese diagnóstico diferencial que diga, mira, aquí sale. Les cuesta mucho trabajo, ¿no? El poder entender el por qué es clínico. Es que la mayoría de los diagnósticos en medicina son clínicos. Hay estudios que se ha visto que, por ejemplo, para el diagnóstico de depresión en niños y en adolescentes, y lo mismo con el TDAH, es igual de válido una entrevista clínica bien hecha que un diagnóstico con una mamografía para buscar un tumor. Entonces, las pruebas para el TDAH. Hay algunas pruebas que se pueden utilizar para intentar buscar alteraciones neuropsicológicas. Pero primero, en la mitad de los niños con TDAH, las pruebas son totalmente normales. En el 50% no tienen unos hallazgos neuropsicológicos que uno pueda ver un problema de atención neuropsicológica, pero luego en la vida real tiene un problema de atención o de impulsividad, etcétera. Entonces, incluso cuando salen normales, y eso es lo que pasa, que algunos, por ejemplo, yo trabajaba mucho con la unidad de neuropediatría, neurología pediátrica, y ellos sí que estaban intentando buscar algo porque están muy acostumbrados a un diagnóstico por pruebas. Pero es que ver un montón de información, hacer una entrevista a los padres, ver al niño, eso también son pruebas. Y de la misma manera que una persona tiene que tener un entrenamiento para leer una radiografía o para leer un TAC o una resonancia magnética, pues es la misma, claro.
es un diagnóstico clínico, pero es que yo llevo 25 años haciendo esto. Entonces, no es lo mismo que uno que lleva 10 días, ¿no? Porque cuando uno entrena a un estudiante o a un residente, pues empieza a preguntar como por aquí, por allí, por allí, por allí. Hay que centrar un poco, hay que decir, vamos a ver qué es lo que estás buscando. Intenta tirar un poco de este hilo hasta el final y luego de este otro y vas ordenando todo. Entonces, sí que es verdad que les cuesta y hay que intentar resistir el empezar a pedir pruebas así, pues al tuntún, porque nos pueden confundir. Luego vienen resultados positivos y no sabemos qué significa, no sabemos qué, porque clínicamente no vienen de ningún sitio. Claro. Ahora, también es importante decir que por eso la relación que se da entre los padres de familia y el médico tratante en este caso, el que se pueda brindar la mayor cantidad de información y de la manera más honesta y transparente posible va a ayudar a la toma de decisiones para saber por dónde caminar, ¿no? Por ejemplo, una muy buena historia clínica ayuda para sospechar si, por ejemplo, en México tenemos mucha epilepsia y obviamente que sabemos que la epilepsia puede producir inatención y algunos síntomas que pudieran parecerse al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero que no es el trastorno, sino que es consecuencia de esa epilepsia. Entonces, la sospecha y esto que dices, César, de esta preparación a los residentes, ¿no? De cómo saber acomodar y discriminar la información para tomar la decisión de mandar a hacer un electroencefalograma. Y se hace porque se sospecha en la epilepsia, pero no para decirle a los padres de familia, mire, ya ves, yo tenía razón, aquí aparece su TDA, ¿no? Claro. Y en ocasiones ese vacío de información que no reciben los padres de los médicos tratantes genera esa falsa expectativa. Y creo que, y ahí es donde, bueno, Proyecto DA justamente empuja mucho a esta información y yo la verdad estoy gratamente sorprendido con todo el trabajo que tú has hecho, César, al respecto, porque una buena parte de tus documentos y de lo que escribes está pensado también en eso. No nada más en la otra parte, que también lo haces, pero creo que eso también es algo muy conveniente, ¿no? Es que es fundamental. Los papás tienen que entender qué es lo que está pasando al niño, por qué tiene esos síntomas, porque es la única manera de darse cuenta. O sea, si tiene una explicación, no, digamos que no hay ninguna prueba que te diga este niño da positivo para el TDAH o da negativo. Eso no existe esa prueba. Pero sí que hay muchísimos estudios de científicos con muestras muy grandes que han encontrado diferencias en el funcionamiento y en la estructura del cerebro entre niños con TDAH o adolescentes y personas que no tienen TDAH. Y yo les explico así a los padres, da la casualidad de que esas alteraciones están en las zonas frontales del cerebro, que son las zonas que cuando uno tiene que hacer una cosa, pues lo piensa un poco, piensa, pues lo voy a hacer así, así, voy a hacerlo de manera A, B o C, y empieza uno a pensar hacia atrás y decir, bueno, ya lo hice ayer y no me funcionó bien, voy a probar así. Y también mirando hacia adelante, esto puede pasar, si hago esto, va a pasar. Todo esto antes de empezar a hacer una acción. Y cuando tenemos un plan, pues lo ejecutamos y lo empezamos a hacer. Y según lo vamos haciendo, nos vamos dando cuenta que a lo mejor el plan pues no sale como queríamos y entonces hay que irlo cambiando. Pues eso también lo hace la parte frontal del cerebro. Y de repente, pues yo le digo, y es que yo se lo explico así en la consulta. Al final de cada evaluación nueva le digo, esto que estoy diciendo ahora se lo digo a todos los papás. Y digo, y usted viene aquí al médico, a mi consulta, a verme a mí, y se le enciende el piloto de que tiene que echar gasolina. Entonces, pues tiene que parar usted a echar gasolina porque ese pedazo de información es importante para esta tarea que es venir al médico. Pero si va usted por ahí viniendo a mi consulta y le llega un mensaje al teléfono de que tiene usted una reunión mañana, pues lo tiene que ignorar un poco, pero se tiene que acordar de que ese mensaje luego lo tiene que mirar. Luego lo deja como ahí pues al lado, exactamente. Y luego sigue andando por la calle y de repente ve que en el Museo de Houston hay una exposición de Monet.
que va a empezar la semana que viene. Y tiene usted que ignorar eso, porque si se mete a la exposición de Monet, no va a venir a mi consulta o va a llegar tarde. Entonces, esa parte del cerebro está haciendo esos planes que en esa zona frontal que no está funcionando los niños porque no tienen dopamina, y está primero haciendo un plan, luego pensando cómo hacerlo, luego cuando lo hace está cambiando y está filtrando toda la información y luego está ejecutando el plan hasta el final, hasta que termina. Y entonces los padres empiezan a hacer así y dicen, claro, es que cuando yo le digo una cosa y le doy una orden que vete a tu habitación, cámbiate de ropa, ponte las zapatillas, vente a cenar y lávate las manos. Y el niño me decía esta mañana, me decía un papá, me dice, y fui a la habitación al cabo de 20 minutos y el niño se había metido un lado del pantalón, del pijama, y ya está. Y se había quedado ahí jugando con el móvil o lo que fuera, ¿no? Mirando por la ventana, o como decimos en España, se le fue el santo al cielo. Aquí también. Y digo, claro, entonces es que eso no es porque el niño sea desobediente o usted lo haya hecho mal. Es que el niño, si es que le da 5 órdenes y el niño solo puede manejar media, pues lo que hay que hacer es darle las órdenes más pequeñas, más cortas y una detrás de otra. Vale, ahora has hecho esto, venga, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Entonces, pero es que eso no nos damos cuenta los mayores, porque, bueno, pues niño, tienes que quitar la mesa y el niño agarra los platos con todas las sobras y los deja boom, en el fregadero y ya está. No, hombre, no, es que quitar la mesa, hay que tirar la basura, hay que cerrar el cubo de la basura, hay que meter los platos en el lavaplatos, hay que, yo qué sé, hay que luego barrer un poco, hay que limpiar la mesa, y son muchísimas tareas y el niño no se acuerda o no, como no le gusta tampoco hacerlo, pues hace lo mínimo y luego se pasa a otra cosa. Desde el punto de vista de los problemas psicológicos, ¿cuáles tú consideras que serían como los que hay que mirar para descartar? No tanto como para decir que porque descarto automáticamente obtengo el diagnóstico de TDA, que también eso no hay que verlo de ese modo, sino porque nos puede confundir. Yo siempre que veo un niño con posible TDAH, siempre quiero tener una idea de qué está pasando en la familia, cómo se hacen las cosas en la familia, cómo está en el colegio y luego si el niño tiene algún otro problema. Entonces, respecto a la familia, claro, si tenemos un estilo parental muy rígido y muy exigente, o en el otro lado totalmente permisivo y que no tiene ningún tipo de normas, entonces, por ejemplo, el niño que está, pues, yo digo a veces, está como asilvestrado. El niño no tiene ninguna norma y de repente empieza, pues empieza en el colegio y el niño lleva 4 o 5 años sin tener normas y entonces empieza en el colegio de repente que tiene unas normas y entonces el niño no las sigue. Entonces ese puede ser un problema porque el niño no ha tenido normas. O al revés, unos padres que son muy, muy exigentes. Entonces, hay que calibrar un poco eso, tanto en un sentido como en otro. Desde el punto de vista del colegio, yo creo que es importante, y desde el punto de vista de psicológico también del niño, es importante descartar que el niño no tenga ansiedad. O sea, que no tenga mucho miedo, por ejemplo, ansiedad por separación, que se va a quedar solo o algo así, o les va a pasar algo a los papás. Entonces, eso se puede confundir también con el TDAH. Y luego la otra cosa, evidentemente, que puede pasar en el colegio es que el niño esté sufriendo bullying o acoso escolar y le esté pasando algo malo en el colegio y por eso el niño vaya mal académicamente, pero porque estés siendo víctima de un acoso. Hay niños, por ejemplo, que son extremadamente tímidos, que no hablan con gente desconocida, entonces eso te da pistas de que ese niño puede tener ansiedad. Pero la otra cosa que puede pasar, y por eso es lo difícil, es que un niño que tiene TDAH, que no va bien en el colegio, que va pues suspendiendo, yo creo que en México decir reprobando, ¿no? Es correcto, reprobando asignaturas, que no pasa de curso, puede tener mucha ansiedad ante unos exámenes, pero es porque él está acostumbrado a fallar o a hacerlo mal. Entonces, en ese caso, la ansiedad sería secundaria al TDAH. Cuando empieza a ir mejor el niño, la ansiedad empieza también a ir mejor.
Y yo a veces le digo a los padres, mira, el niño tiene ansiedad y tiene TDAH. Yo no sé cuál es lo que... Porque hay veces que no se sabe cuál es lo que primero vino. Hay veces que sí, lo miras y el niño estaba totalmente normal, empezó a suspender o a reprobar y entonces empezó a tener ansiedad o depresión. Pero otras veces no se sabe. Hay que elegir una y empezar a tratar una de las dos. No se puede tratar las dos a la vez. Hay que tratar una. Generalmente es la que sea más grave. Y si tratando una, la otra mejora, pues ya tenemos la respuesta. La otra era secundaria a la primera. Pero si no, a lo mejor es que tiene las dos a la vez y es lo que se llama comorbilidad. Y en el aspecto educativo, César, ¿no? Porque también bueno, sabemos que el TDA justamente en sus comorbilidades puede presentar otro tipo de situaciones de problemas de aprendizaje, ¿no? Problemas con la lectura, la escritura, matemáticas, pero también sabemos que puede existir este tipo de problemas de aprendizaje independientemente del TDA. ¿Cómo ves tú esta parte de la diferenciación en este tipo de problemas? Sí, hay muchos solapamientos, muchas veces vienen juntas los problemas, por ejemplo, los trastornos de la lectura y TDAH. Entonces, ahí lo importante es intentar diferenciar primero, evolutivamente, qué es lo que tenía primero. Por ejemplo, el TDAH inatento es menos frecuente en general que el TDAH combinado, que tiene las dos partes. Entonces, si un niño no tiene nada de hiperactividad, empieza a ir mal en el colegio o cuando empiezas a leer, pues tiene dificultades, pero no tiene dificultades en otras cosas que no son leer, son más manipulativas, que mantiene la atención pues cuando tiene que hacer pues con Legos o con cosas así, probablemente tiene más un problema de aprendizaje de la lectura que no de atención. Lo que pasa es que como le cuesta la atención, que le cuesta la lectura, pues entonces no lo hace y lo intenta evitar. O sea, hay que ver en qué ambientes está sucediendo el problema. Entonces esa es la forma un poco de intentar resolver. La otra, hay niños, por ejemplo, que aprenden a leer bien en preescolar o en primero de primaria ya están leyendo bien y van más o menos funcionando más o menos bien y luego empiezan a tener problemas y luego ya no leen ya mucho más y bueno, pues eso es probablemente no sea un problema específico de la lectura, porque el niño tenía un aprendizaje inicial de la lectura bien, pero a lo mejor luego cuando ya se fue complicando la cosa, a lo mejor es que no podía mantener la atención en un texto. Cuando los textos son más complejos, ya no puede mantener la atención porque existe una sobrecarga. Pero para eso hay que hacer una evaluación de la lectura, también del lenguaje, porque puede ser un problema de comunicación. Ese tipo de cosas sí que son importantes evaluarlas a nivel de gabinetes, a nivel del colegio y a nivel del médico, del pediatra, para ir descartando todas estas cosas. Aquí es importante cuando los papás aprenden a identificar cómo esta dificultad se presenta en diferentes momentos y que dura varias pues, semanas, ¿no? Porque no es algo que podemos juzgar o diagnosticar ni como TDA, ni como problema de aprendizaje, incluso así de bote pronto, ¿no? Sino que necesitamos más información y tiempo. Creo que la combinación es información y tiempo. Y sucede algo parecido con estas cuestiones relacionadas con el comportamiento, César, ¿no? Que también entran los problemas también asociados desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? En este sentido, bueno, tú sabes que hay varios que también es importante, sobre todo en niños que se acercan a la pubertad o en la adolescencia y que pudieran estar también confundiendo el diagnóstico. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, bueno, aspectos de comportamiento es importante también diferenciar. A ver, hay varias cosas sobre la adolescencia, pero una sería, si un niño generalmente ha ido perfectamente bien académicamente y de conducta y ha ido sin ningún problema y empieza a tener problemas que se parecen al TDAH, o sea, fracaso escolar, problemas de conducta,
probablemente no es un TDAH. Si empieza a tener problemas con el TDAH, pues cuando tiene 14, 15, 16 años. Probablemente no es un TDAH. Yo digo, vamos a buscar otras cosas a ver qué le pasa a este niño. Porque, y lo primero que hago yo es, ahí sí, le hago un análisis de orina para ver si está tomando algo. para ver si está tomando alguna sustancia, principalmente cannabis. Otra cosa distinta puede ser una niña. Las niñas son distintas porque hay niñas que son inatentas pero lo que pasa es que generalmente no van divinamente bien, van como regular y van tirando y más o menos van pasando de curso, pero no van con notas brillantes. Y en la adolescencia es cuando se les diagnostica a veces un TDAH inatento. Pero bueno, también hay que mirar que no tengan abuso de sustancias. Y otra cosa es que no esté pasando algo en su grupo de amigos o en su grupo, pues que tengan problemas de que otra vez de acoso escolar o de bullying o problemas con el novio, con la novia, ese tipo de cosas que les esté descentrando totalmente de su trabajo, entre comillas, que es ir al colegio y estudiar. Y por eso, pues algo que pareciera en un principio muy sencillo, en ocasiones se puede complicar demasiado, pero con la información adecuada también sabemos y tenemos experiencia en ello en Proyecto DAR de cómo las cosas se pueden contener muy favorablemente en apoyo no nada más del paciente, sino de la familia y su alrededor. Claro. Eso es fundamental porque clásicamente la manera que funciona el tratamiento cognitivo-conductual es si un niño aprende que tiene una consecuencia negativa ante un comportamiento, pues lo va a hacer menos, porque va a intentar evitar esa consecuencia negativa. Pero si el niño tiene mucho trastorno negativista desafiante y le metemos muchas consecuencias negativas, lo que hacemos al final es agotarle y se nos va a revelar muchísimo más. Entonces hay que abrir un poco la mirada y decir, bueno, vamos a centrarnos en algunas cosas que es las cosas más importantes o las cosas más peligrosas, y ahí es donde vamos a poner las normas. Pero en otra serie de cosas vamos a levantar el pie del acelerador porque no podemos estar exigiendo a todo el mismo nivel. Y el niño tiene que tener un sitio, una vía de escape. Entonces, si le estamos marcando de cerca todo el día, lo vamos a agotar. Y es fundamental que los papás tengan esa información porque puede decir, vale, mi objetivo es que haga estas dos cosas y en esto es lo que me tengo que centrar. Y el resto de cosas no es que las deje por imposible, pero las voy a dejar aparcadas a un lado hasta que más adelante sean mi objetivo. Y eso es un trabajo que se hace, yo digo, como cuando uno está lijando una madera poco a poco con los papás en la consulta, porque es de días y días y días. Y llega un momento en que dicen, bueno, voy a probar así. Y empiezan a ver que está funcionando y el niño ve que, oye, pues también con el adolescente o con el chaval ya cuando tiene 8 o 9 años ya puedes hablar con él y dices, oye, ¿tú qué te pasa? Y te cuentan lo que les pasa, las frustraciones que tienen. Entonces es importante que ellos también, el chaval, se sienta escuchado. Yo le digo, yo estoy aquí para ayudarte a ti, yo no soy el médico de tus padres, yo soy tu médico, tú cuéntame lo que te pasa. Y llega un momento en que ellos te ven de esa manera, te ven como la persona, lo mismo con un terapeuta, con un psicólogo o con el profesor, que es su profesor particular, que les ayuda en casa, por ejemplo, tiene que ver que estamos en su lado y que no estamos enfrente para pillarles haciendo las cosas mal, sino para ayudarles a que lo que les cuesta hacer les cueste menos.